Hola, me llamo Adeline y mi tema hoy es el matrimonio infantil en Bangladesh. Bangladesh, si no sabes, es al este de la India, en la bahía de Bengala, y es un país del sur de Asia. La erradicación del matrimonio infantil está ocurriendo lentamente, am, pero sin embargo, am, y pese a los signos de progreso, Bangladesh sigue teniendo una de las tasas de matrimonios infantiles más altas del mundo y la tasa más alta de matrimonios entre niñas menores de 15 años. Causas. Además de las creencias culturales y religiosas profundamente arraigadas, las causas del matrimonio infantil incluyen la pobreza, el deseo de los padres de garantizar la seguridad económica y social de sus hijas y la necesidad percibida de proteger a las niñas de cualquier daño, incluido del acoso sexual. La dote también es un factor determinante ya que los precios a menudo aumentan cuanto más envejece una chica. Esta presión financiera a menudo significa que las niñas de las familias más pobres tienen más probabilidades de ser novias infantiles. Los desastres naturales también agravan el matrimonio infantil en muchas regiones de Bangladesh. Las inundaciones frecuentes y la erosión de los ríos significan que muchas familias viven con la constante amenaza de inseguridad y aumento de la pobreza, lo que afecta a las decisiones sobre escolaridad y matrimonio de las niñas. Edad legal del matrimonio. La edad mínima legal para contraer matrimonio en Bangladesh es 18 años para mujeres y 21 para los hombres. Sin embargo, la ley de restricción de matrimonio de niños de 2017, creo, incluye una escapatoria en la que un tribunal puede permitir el matrimonio infantil en casos especiales. El acto no define explícitamente cuáles podrían ser esos casos especiales. No existe una edad mínima para aplicar estas consideraciones especiales ni una definición de lo que podría significar el mejor interés, pero a los grupos de derechos humanos que les preocupa que la ley puede llevar a las víctimas de violación o menores impregnadas a casarse con sus abusadores. Muchos oportunistas pueden probar suerte entre las definiciones de esta ley, dijo a CNN Nurcan Litton, portavoz de la Coalición para la Defensa de los Derechos del Niño en Bangladesh. Habla sobre el consentimiento de los padres para el matrimonio, de donde habla el interés de la niña. Sonamoni en la foto acá se casó con su esposo cuando tenía 8 años, según UNICEF. Desarrollos de políticas. Ha habido muchas propuestas de políticas sobre el matrimonio infantil en los últimos años. En septiembre de 2014, el gabinete aprobó un texto que reduciría la edad mínima para contraer matrimonio de 18 a 16 años para las niñas, lo que provocaría protestas internacionales. La ley fue retrasada y enmendada en 2016. En febrero de 2017, el Parlamento adoptó la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de 2017, a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre una disposición especial que permite el matrimonio infantil en casos especiales. El acto no define qué podrían ser los casos especiales. Existe el temor que
tal disposición legitime la violación legal y fomente el matrimonio infantil. El presidente firmó el proyecto de la ley en el 11 de marzo de 2017. El gobierno también comenzó a desarrollar, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia, un plan de acción nacional para eliminar el matrimonio infantil de 2015 a 2021. Sin embargo, el progreso en la adopción e implementación del plan se ha estancado a pesar de la reacción en contra de las recientes propuestas legales regresivas. Programa Global UNICEF-UNFPA para acelerar la acción para eliminar el matrimonio infantil. Es un programa de múltiples donantes y múltiples partes interesadas que trabaja en 12 países durante 4 años. Human Rights Watch ha criticado la medida calificándola de un paso atrás devastador para la lucha contra el matrimonio infantil. La organización dice que Bangladesh tiene la tasa más alta del matrimonio infantil de Asia. Actualmente, el 52% de las mujeres de Bangladesh están casadas cuando cumplen los 18 años. De ellos, el 18% están casados cuando cumplen 15 años, una de las tasas más altas del mundo. La atención ahora debe centrarse en contener el daño causado por Bangladesh que legaliza el matrimonio infantil, dijo Heather Barr, investigadora principal sobre los derechos de las mujeres en Human Rights Watch. Nada puede cambiar el hecho de que esta es una ley destructiva, pero regulaciones cuidadosamente redactadas pueden mitigar parte del daño a las niñas. Según Human Rights Watch, originalmente se propuso una ley diferente en 2014 como una manera de acabar con los matrimonios infantiles en Bangladesh, pero no salió nada de eso. En respuesta a las críticas internacionales, la legisladora de Bangladesh, Rebecca Momen, que preside el Comité Parlamentario de Asuntos de Niños y Mujeres, dijo que la nueva legislación había sido mal interpretada. Quienes se oponen a la idea no son conscientes de la sociedad de base de Bangladesh. Un niño nacido de un embarazo no deseado requiere una identidad en esta sociedad, dijo. Además, tales circunstancias especiales serán monitoreadas y probadas por la Corte y la administración local. Estoy seguro de que tendrán el mejor juicio antes de otorgar el permiso para el matrimonio. Barr dijo que las niñas en riesgo de un embarazo no deseado enfrentan problemas reales en Bangladesh, pero el matrimonio infantil no fue la respuesta. La respuesta incluye garantizar que las escuelas brinden la información que los adolescentes necesitan sobre el sexo y que el sistema de salud ofrece un acceso confiable a la anticoncepción y otros servicios de salud. El matrimonio infantil tiene impacto de por vida. La ley aún requiere la aprobación del presidente de Bangladesh, pero eso es en gran medida una formalidad. Casarse como un niño tiene un impacto de por vida en el bienestar de una persona, dijo a CNN el representante de UNICEF Bangladesh, Edward Begbeder. Limita las oportunidades y la posibilidad de ser un niño. El matrimonio infantil es un matrimonio forzado, dado que una o ambas partes no están suficientemente maduras para dar su consentimiento completo, libre e informado. Kushi Gabir, vocera del Grupo de Derechos de las Mujeres de Bangladesh, Nigera Kori, dijo a CNN que casar a una niña con su violador
no harían nada para garantizarle una vida mejor. A principios del año 2000, la tasa de matrimonio infantil para las personas casadas menores de 18 años era el 78%. En 2013 la tasa de matrimonio infantil se redujo a 52%, dijo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Juntos para ayudar a terminar con el matrimonio infantil, puedes donar a girlsnotbrides.com, levantar tu voz, difundir los hechos y apoyar las campañas. Muchas gracias.